Para todo Panamá, presentamos Trocha Abierta, dirigido y conducido por Alfonso Castillero Ortiz. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de la gran cadena Exitosa, y indicándoles también que estamos en YouTube, en Facebook. Estamos a las 4 de la tarde por el canal de televisión en internet etvpanamá.com, o sea, a las 4 de la tarde. Así que para que estén presentes, hoy bienvenidos a todos los panameños que nos honran con su sintonía. Como siempre, nuestro compañero de panel, el licenciado Gilberto Cruz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la gran cadena Exitosa desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón. Hoy lunes 15 de agosto, un día muy especial para la ciudad de Panamá, un aniversario de la fundación de la ciudad de Panamá y también un aniversario más del Canal de Panamá con el primer paso del vapor SS Ancón por el Canal de Panamá, que hoy, gracias a los esfuerzos del acuerdo Torrijos-Carter, el tratado Torrijos-Carter, es administrado por panameños. El licenciado Agustín Sosa Peñalba Cortizo. Buenas tardes, amigos oyentes de la Exitosa y de Trocha Abierta. Aquí estamos. Perdón, estamos una vez más acá. Usted, como decía Gilberto, hoy 15 de agosto, dos fechas memorables para Panamá, y así que aquí estamos con ustedes. El licenciado Mélito González. Buenas tardes. Saludos desde Chitré para el universo. Tremendo corte, papá. Sí. Bueno, hoy le agradecemos mucho a Saúl que nos ha aceptado la invitación de compartir aquí en Trocha Abierta todo lo referente a la mesa del diálogo en Pedrónome. Pero yo quería hacer un preámbulo y una pequeña opinión de mi parte. Yo en primer lugar quiero agradecerle a los originarios, a los maestros, a los profesores, a los transportistas y a usted, Saúl, y su organización por haber hecho algo que el resto de los panameños solamente nos quedamos viendo la televisión, esperando ver cuál era el resultado del movimiento que creyeron que era un movimiento cuando se inició que se iba a desarticular, y lograron sentar en el taburete al señor Cortizo y su gobierno. Mas sin embargo, el tiempo ha demostrado que no hay la voluntad definitivamente de estar al lado del pueblo, y yo me siento hasta avergonzado porque no participé. Fui un panameño más que nos quedamos solamente a la espera de las noticias, y eso me da vergüenza, me da pena. Por otro lado, ya yo estoy cansado y aburrido de la estigmatización de comunistas, marxistas, no sé qué, por aquí que por allá. Yo creo que nosotros vivimos en una democracia y cada uno tiene el derecho a pensar y asumir posiciones que crean con su criterio es la más conveniente. Yo no le tengo miedo a nada, ni al comunismo, ni al marxismo, ni a nada. Ahí tenemos a Colombia, que la derecha durante muchísimos años, tuvo la oportunidad de que la izquierda, si se le quiere llamar izquierda, pues, o el presidente Petro, pudiera asumir la presidencia. Entonces el fracaso ha sido de la derecha precisamente. Y si nosotros queremos mantener esa derecha, que para mi concepto, a pesar de que yo soy de derecha, pues ha demostrado que hemos fracasado totalmente y no estamos sintonizando la misma frecuencia que el pueblo. Eso de verdad que a mí me apena, y yo no quiero más esa estigmatización de estos comunistas y marxistas y no sé qué. Para mí todos tienen derecho a opinar, todo el mundo tiene derecho a asumir sus posiciones, y bueno, hoy tenemos a alguien que históricamente se le ha señalado para descalificarlo como comunista, marxista, etcétera. Pero sin embargo han llevado un papel protagónico que, repito, nosotros no hemos tenido. Bienvenido, Saúl, a nuestro programa Trocha Abierta, y gracias por aceptar la invitación.
Buenos días. Primero, Castillero, gracias por la oportunidad. Con quien compartes tribuna, Agustín, Gilberto y Melito. Buenos días. A tus oyentes que nos están escuchando por la gran cadena exitosa y a quienes van a accesar por redes sociales y tu canal de YouTube esta entrevista. En realidad, la fuerza de la razón y de la verdad se puede juzgar en función de la práctica como criterio de la verdad. Y ahí se empieza simplemente a romper los mitos de tu verdad, mi verdad, la verdad del otro y demás, porque son los hechos los que pueden ser calificados concretamente como la verdad. Y en ese sentido, a propósito de tu introducción, permíteme decir a manera de docencia que el transcurso de la humanidad, la evolución del hombre, desde la caverna hasta aquí, se ha desarrollado fundamentalmente por el trabajo, por la necesidad que tiene el hombre de poder satisfacer sus necesidades materiales, y en ese transcurso de lo que se conoce como la comunidad primitiva, el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el nuevo planteamiento hecho desde Marx y desde Engels como la nueva fase del modo de producción que va a reinar en el mundo y que no ha existido hasta ahora, pues simplemente la ignorancia lo lleva a descalificar en función de, incluso en Panamá, todavía tenemos vestigios de la Guerra Fría, sin entrar a la conceptualización de cada modelo económico y qué representa. Y obviamente eso es parte de una estrategia que se utiliza mediáticamente a través de los poderosos medios de comunicación tradicional para simplemente desvirtuar la posibilidad real de la práctica y de lo que está ocurriendo. Dicho eso, como se indica, todos tenemos derecho universal a pensar, a analizar, a hablar, a abrazar la ideología que queremos, la ciencia que queramos utilizar, incluso a nivel cultural o a nivel religioso, hay esta libertad y en consecuencia, en verdad esos ataques a mí me dejan realmente sin cuidado, en función de que primero se basan en la pura y dura ignorancia, más profunda y más visceral, por un lado, y por otro lado, pues la realidad muestra qué es lo que está pasando. Así que con eso quiero intervenir en esta primera oportunidad y reitero el agradecimiento por esta invitación. Saúl, yo quiero que nos des un pantallazo de cuál es la situación actual de la mesa del diálogo y me preocupa mucho que con tantos bombos y platillos hayan anunciado la participación de la Iglesia Católica a través del arzobispo Ulloa, pero veo que ahora Ulloa sale del ruedo. Sí, bueno, quisiera contextualizar antes de contestar tu pregunta de forma directa. ¿Qué está ocurriendo en Panamá? Panamá tiene 42 años de la implementación de un modelo económico, político, social, cultural, ideológico, que dentro del capitalismo se conoce como neoliberalismo. Esta política económica, este modelo económico, vino a tapete al mundo a raíz de la crisis que se da en los años 70, mediados de los años 70, del modelo capitalista, porque antes de él, cuando se dio el gran crack en Estados Unidos en el año 29-30, pues la teoría económica y el modelo económico que se implementó fue el de John Keynes, que se conoce como keynesianismo. Teorías gruesas de que el Estado debería invertir en la economía, no podía quedar solo en mano privada. Y allí, pues para resolver el crack, esa gran crisis, se planteó la necesidad de que los estados intervinieran en la economía. Luego entonces, con la segunda ola de crisis en los años 70, se planteó el neoliberalismo, que su filosofía es contraria. Es decir, todo debe quedar en manos de lo privado es lo eficiente, lo privado es lo único, y pues eso es lo que se ha implementado. Esta política en Panamá ha traído una consecuencia terrible. Panamá está en el segundo lugar de América Latina, excepto del mundo, donde hay peor distribución de riqueza y hay una inequidad de forma brutal.
en la que 115 ultramillonarios han acumulado más de 20.000 millones de dólares, se han repartido los bienes que nos corresponden a todos, como por ejemplo islas, playas, costas, empresas estratégicas como podía ser el IRRE, el Intel, los puertos, ferrocarril. En fin, esto ha sido de tal magnitud que el enriquecimiento de 115 individuos trae como consecuencia entonces la inequidad que existe en Panamá, trayendo consecuencias en la vida material del pueblo panameño, que son estragos, los niveles de pobreza, extrema pobreza. Ya ustedes conocen cómo está la salud y la educación pública en el país. Un país que el alto costo de la vida anda por las nubes, los salarios andan por el piso. Es decir, unas condiciones en las que el trabajo formal es cada vez menor. El modo de desarrollo capitalista panameño dejó desde su inicio fuera a una gran parte de los panameños en la informalidad, y hoy eso se ha agravado. Antes de la pandemia era 47%, con la pandemia eso ha subido a más del 60% de la población económicamente activa, y en verdad se ha habido una gran injusticia contra el pueblo. Y frente a eso, los monopolios, los carteles, los charters, las mafias, como las hemos catalogado nosotros, en algunos sectores que impactan la vida nacional, vienen en un abuso extraordinario. Es decir, hay unos precios que son estratosféricos, que se están imponiendo a la población de forma anárquica. Incluso los que defienden libre mercado, la competencia, saben que incluso países como Norteamérica, recientemente Joe Biden y el Congreso aprobó un tope a las ganancias en medicamentos, especialmente en la insulina, que es para los diabéticos. Esto se aplica en la Unión Europea, en Inglaterra, etcétera, para controlar este tipo de abuso. En Panamá, esos abusos traen como consecuencia el alto costo del combustible. Ustedes saben que cuando se anuncia la alza del combustible, en 2008, por ejemplo, suben todos los precios, pero cuando baja el combustible, los precios quedan arriba. En el caso de las empresas que controlan el sector eléctrico, tanto en la generación como en la comercialización, también hay unos aspectos realmente extraordinarios. Las petroleras juegan otro papel en ese sentido. Las casas farmacéuticas que importan los medicamentos a este país hacen lo mismo, y en los alimentos está ocurriendo exactamente lo mismo. Frente a esa crisis que está viviendo el pueblo panameño de subsistencia, entonces se dan los acontecimientos que tú narrabas hace poco. Sí, hay una especie de estallido social que muestra el descontento, los sectores que tú mencionas, pero hay otros sectores que salieron a la calle, comunidades de forma aislada, etcétera. Hay un gran descontento en torno a este tema. Y bueno, la iglesia se planteó como facilitadora de una conversación. En medio de esta situación, la maniobra del gobierno, primero en abrir una mesa en Veragua, otra en San Félix, y siempre pretendió ignorar la fuerza que representamos nosotros en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, porque no pretendía sentarse. Abrió una mesa en Clayton, que también fue rechazada, y nosotros propusimos la necesidad de una mesa única con los actores que estaban en lucha para buscar respuestas de carácter inmediatas, otras que hay que ver a corto, mediano y largo plazo, porque el montaje de 42 años de esta política económica, que se traduce en cosas tangibles, como pueden ser el pago de impuestos, por ejemplo. Las fortunas no pagan impuestos en el país. Quienes pagan impuestos son los asalariados, fundamentalmente, porque se retienen la fuente, los profesionales, etcétera. El ITBMS, que es una forma de acumulación retributiva o de contribuir con los tributos de forma regresiva. Es decir, que lo pagan los pobres, pero no los demás. Así que bueno, estos temas, como también los temas en materia de legislación laboral, los temas en materia de legislación de seguridad social, los temas en materia de privatizaciones, violando incluso la constitución política de la República, y así sucesivamente. Esto, para revertirlo, requiere un tiempo realmente. Así que hay que ver medidas a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué ha ocurrido en la mesa? En la mesa ha ocurrido que, al develar esta realidad y ser transmitida públicamente a través del canal de CRTV y de la radio, se ha podido descarnar la raíz de este problema.
Y al descarnar la raíz de este problema y mencionarlos con nombre y apellido, los grupos que están sometiendo al pueblo panameño, obviamente las presiones nos han hecho esperar porque ese es el poder real, aunque es de facto, es el poder real, es el dueño del país, quienes han emprendido a través de sus gremios, CONE, AP, de sindicatos industriales, cámaras de comercio y por ahí todas las demás cámaras patronales, una ofensiva mediática a través de sus poderosos medios de comunicación que no están abiertos del todo a la población para tratar de desvirtuar lo que se está haciendo por un lado y para tratar de imponer su viejo libreto anticomunista frente a una realidad que está viviendo el pueblo. El pueblo ha ignorado todo eso. Ustedes vieron un poco de pancartas que aparecieron en distintos lugares del país hablando. Eso trató de confundir a la gente, eso no les sirvió de nada. La campaña mediática que tienen, pero este problema que estoy narrando aquí, en el que la iglesia ha jugado un papel de facilitador, que es tu pregunta, también es un elemento que ha puesto en el tapete de que el micro, mediano y pequeño productor, la micro, mediana y pequeña empresa están sometidas por esos mismos poderes. Es decir, al productor agropecuario, los grandes gamonales le ponen el precio al arroz, a la carne, a los productos de ellos, y sus márgenes de ganancia son muy limitados, mientras que ese gamonal que compra estos productos, cuando lo pone en los supermercados y lo lleva al mercado en términos generales, los precios están por las nubes. Eso ocurre con las farmacias pequeñas estas que han anunciado el problema, porque las mafias que controlan el 70% del mercado, y que son 5, también importan los productos y ponen el precio que le da la gana, y el margen de rentabilidad a la pequeña empresa es poco. Esto mismo ha ocurrido con los alimentos y ocurre con el combustible. En el combustible, por ejemplo, las grandes 4 importadoras de combustible, a su ancha y pancha, por ejemplo, compran en el petróleo barato de Petrocaribe, lo traen al país con precios del Golfo de México, ya ahí tienen una ganancia estratosférica, y luego entonces lo distribuyen en más de 400 estaciones que dan en concesión y que le ponen también las reglas del juego a los concesionarios. Es decir, que esto es realmente brutal lo que está ocurriendo, y es lo que está pasando en estos momentos. La iglesia creo que ha jugado un papel correcto hasta ahora, no solo en el local, sino en haber podido sentar a los sectores que estaban en lucha, y después al gobierno, que había solicitado eso también, ha prestado su local. Hubo un error garrafal que se dio el día sábado, cuando a mediodía, en voz del representante de la USMA, entiendo el rector de la USMA, trató de cerrar esa mesa de forma abrupta. Eso obviamente no estaba en las reglas del juego, y eso trajo como consecuencia un duro golpe innecesario, producto de que no se puede salir con una situación de esa naturaleza. Eso fue rechazado en la mesa, pero también en las redes sociales la gente estalló en cólera, porque eso no puede ocurrir de una manera así. Bueno, afortunadamente eso se corrigió. Yo creo que ellos entendieron el nivel del error que habían hecho en ese momento, y sin echar leña o hacer leña del árbol caído, se abrió la mesa nuevamente para seguir el debate sin esa precondición establecida en ese momento. Yo creo que eso es bueno reconocerlo. Ahora, cuando vamos a la mesa y hablamos con el gobierno de todo lo que he narrado aquí, el gobierno, al igual que los otros 6 que hemos tenido en los últimos 32 años para hacer el corte con la invasión, ha defendido a ultranza los derechos de estos sectores. Fíjense, por ahí rueda las palabras de Cortizo en campaña. Yo fui candidato presidencial y tuvimos la posibilidad de debatir. Y le decía yo en su momento, cuando hablábamos de medicamentos, ustedes hablan de mafia ahora y ustedes han gobernado este país por más de 10 años en el periodo post-invasión y pues los 25 de la dictadura. Entonces tú hablas de mafia alegremente, has sido diputado en su momento, y ustedes ¿qué han hecho? Bueno, él habló de mafias ahí, mafias
privadas y funcionarios públicos. Pero en 3 años y 2 meses, ¿qué ha hecho el señor Cortizo para combatir esas mafias? En el sector de medicamentos o en los otros sectores que tienen el control de la vida nacional con estos precios exorbitantes. Y es poco, pero en la mesa lo que hablan es de dar subsidios. Combustible se bajó, sí, pero dando subsidios. ¿Qué es el subsidio? Los impuestos que pagamos, los que pagamos impuestos. Porque ya dije que los ricos tienen toda forma de evadir impuestos en este país y no hay impuesto real sobre la fortuna. Hablamos de alimentos, se buscó 3 fórmulas. Reducción de aranceles de productos de limpieza del hogar, de aseo personal. Se habló de parte de los comestibles, es decir, de los alimentos con subsidio y precio tope. Cuando llegamos al tema de la energía, quiero decirle a ustedes que más de 2.100 millones de dólares han sido entregados a las empresas, a 3 empresas en particular que controlan el mercado de la distribución en 13 años. Y en los últimos 3, 600 millones de dólares. Y cuando estuvimos viendo el tema de energía, combustible en las casas farmacéuticas, ellos no discutieron eso con nosotros. Ellos dicen que tenían una comisión que le llaman la Comisión Carrizo, porque la dirige Gabriel Carrizo, que es vicepresidente. Y entonces ahí hasta donde estamos entendiendo, porque no lo tenemos claro nosotros, porque a pesar que se le ha pedido la lista, a pesar que se les exigió que presentaran en la mesa el tema de medicamentos, ellos siguieron con su lógica esa de la mesa Carrizo. Y bueno, ahora sin que tengamos claro, pareciera ser que se habla de un 30% que las mafias farmacéuticas le están cargando a la pequeña empresa farmacéutica. Entonces, obviamente, eso trae como consecuencia un problema. Así que en esas condiciones estamos. Hemos discutido el tema concerniente a la Caja de Seguro Social. Miren, la Caja de Seguro Social, nosotros hicimos una entrega de un documento que ya lo hicimos circulado. Ojalá podamos hacerle llegar ejemplares a ustedes. Podemos coordinarlo. De 80 años de saqueo de la Caja de Seguro Social, desde que se fundó. Se agarró la plata del Seguro Social, por ejemplo, para construir el Hotel Panamá. Unas familias privadas allí, la plata no regresó y se construyó primero el Hotel Panamá que el edificio especializado de la Caja de Seguro Social en las condiciones que está. Para que tengamos claro, ¿no? Camarada Saúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Camarada Saúl, a mí me gusta cuando escriben en los diarios, ponen camarada Saúl. Muy bien, y yo me siento orgulloso de que me digan camarada, además, quiero decir. A mí me gusta cuando escriben así. Cuando lo buscamos etimológicamente tiene un sentido. Tiene un sentido profundo y un sentido que quien lo escribe en una línea desconoce lo rico de la frase camarada en el fondo. Así es, estoy de acuerdo. Yo observaba con mucho detalle y seguimiento hasta cierto punto al tema de la famosa mesa del mareo o mesa del diálogo para nuestros oyentes. Y en esta mesa del mareo me llamó poderosamente la atención por ahí un viernes o un sábado sobre las 11 de la noche que me paré yo de mi cama, aplaudí con orgullo ver cómo Saúl Méndez puso en su sitio a un tipo llamado Carlos Carcache, que él pensó y él llevaba en su idea que un discurso de barricada dentro de una negociación por parte del gobierno iba a amilanar a la población. Este tipo está desubicado, completamente de los planos reales y de verdad que te hago la pregunta porque a mí no me tocó estar en esa mesa. Estuviste tú, Saúl, en esa mesa, pudiste inmediar con lo que se vio en la mesa, pero a mi criterio, el gobierno mandó gente con muy poco bagaje a la mesa. Entonces, digo esto porque este discurso, este tipo Carlos Carcache, y me gustó mucho cuando el de la Caja del Seguro Social de Comenenal le dice, ¿cómo, señor Carcache? Señor Carcache, no, disculpe, Carcache. O sea, fue un momento
bastante interesante dentro de la jocosidad del momento para hacerle entender al gobierno que tú no puedes venir con brazos fuertes. El poder emana del pueblo, del sentido constitucional, y el gobierno se debe al pueblo. Si nosotros no salimos a trabajar, si el Suntrack no tiene una lucha auténtica, si el país no mueve los hilos de la economía, ellos no cobran, no tienen Land Cruiser Prado, no tienen choferes, no tienen escolta y mucho menos pueden ostentar vuelos en primera clase para representar la bandera del país ante eventos internacionales. Es decir, ellos son empleados nuestros. Entonces no puede venir este señor Carlos Carache a venir con un discurso de señalamiento, de dedo señalador, a seguir estrujando al pueblo que ya se levantó y demostró que está cansado de lo que pasa, que existen por parte del gobierno y sus malas estrategias que favorecen, como bien dice mi amigo Mélito, a los gamonales que tienen la chequera para que ellos puedan generar una campaña y a través del clientelismo político comprar los votos en las urnas. Bueno, solamente quería notarte algo. Yo creo que el gobierno se equivocó con los participantes de la BESA que se oponen a las posiciones de ellos, porque yo particularmente me quito el sombrero ante los que estaban ahí de educadores, en fin, la señora Gordón, tú, Saúl, o sea, se nota que tienen gente preparada, y ellos han quedado como unos verdaderos rookies, o sea, han quedado deslucidos totalmente ante los argumentos que ustedes planteaban. Yo, repito, me siento hasta cierto punto orgulloso de que la gente de abajo le está dando clase a la gente de arriba. ¿Me explico? Yo comentaría lo siguiente frente al tema. Fíjese, el señor Carcache es director de EGESA, empresa pública, ¿no? Y el otro señor que está allí es de TESA, Mendoza creo que es el apellido o algo parecido. Uno cobra $17,000. Eso está en la planilla, eso pueden buscarlo. El de TESA, y el otro cobra casi $8,000, $9,000. Aparte de eso, estos señores reciben bonificación todos los años. Coño. Que está prácticamente valorada, si mal no recuerdo, pero lo dejo como de 3 meses de salario. Esto no lo voy a afirmar categóricamente porque tengo que revisar los apuntes. Pero cuando usted va a ver el papel que juega ETESA, que cuando se distribuyeron del 100% del paquete concreto de la privatización, ETESA es una empresa pública, solo le queda el 5% y es el único monopolio que transmite la energía. Todo lo demás está repartido en distribución y generación, es decir, para que el capital haga lo que le da la gana. Y en el caso de EGESA, cuando se le pregunta por los informes financieros al señor Carcache, resulta ser que tienen 3 años que ellos no presentan informes financieros, no están colgados en la página que corresponde estar colgado web. Entonces, ¿cómo personas de esta cantidad de dólares que le paga el impuesto que pagamos todos son tan irresponsables para no manejar la situación como se da? Pero además, quiero decir que los equipos que han llegado ahí, incluyendo el equipo eléctrico, que el PRD dice que ese era el mejor equipo del país, ha quedado demostrado cómo es el saqueo de los recursos de los panameños. Fíjense, las 4 grandes hidroeléctricas de este país, construidas con plata del pueblo panameño, me refiero a Bayán, a Fortuna, a Los Valles y a Estrella, el gobierno de Pérez Valladares vendió el 49% de las acciones. El Estado sigue siendo mayoritario, hay 51%, pero hicieron después un decreto, una resolución, para que la empresa que tiene las hidroeléctricas, son 2, una gringa y una italiana, puedan administrar de forma privada. Fíjense cómo son las reglas del juego. Cuando usted tiene una empresa privada y usted es mayoritario accionista, usted no le da al accionista minoritario que administre la empresa. ¿Qué ocurre? La hidro genera el kilowatt luz hora o de energía, es el término correcto, kilowatt
de energía hora en $1,50. Hay pocas empresas que todavía subsisten con lo que conocemos como termoeléctrica. Estas termoeléctricas, por usar combustible, generan el kilowatt hora en 12 centavos. ¿Qué hacen las hidro para entrar al mercado? Van y equiparan a 12 centavos a la térmica. Y después, eso para generar el costo, fíjese, según ellos, para generar el costo. Y luego entonces le están vendiendo al ciudadano casi en 25 centavos kilowatt hora. Es decir, primero la hidro, que de $1,50 llega a 12, ya lleva allí una ventaja estratosférica. Y si a eso le suman 13 centavos más, ya usted se está imaginando cuánto están generando esta gente. Entonces, todo eso ha sido develado allí, todo eso ha sido puesto en el tapete y como dije hace un rato, van más de 2.100 millones en subsidio, no para los panameños, para las empresas, porque están subsidiando los márgenes estratosféricos de ganancia de los gamonales, de las 4 que controlan el petróleo, de las 5 que controlan los medicamentos, de los que controlan la electricidad, todas transnacionales, y de los que controlan los alimentos. Entonces, esto no puede seguir. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el señor con ese barato discurso de barricada? Tiene que ser desmantelado y puesto en evidencia, como se ha puesto en evidencia el papel de los que están a nombre de la Caja de Seguro Social. Fíjense lo que se está pidiendo, un diálogo que parta de cero, porque el diálogo de yo con yo, llamado hace casi un año atrás, eso no tiene ningún resultado. ¿Qué queremos? Volver a discutir la metodología, quiénes vamos allí y discutir quién va a facilitar ese diálogo. Ellos no quieren eso, ¿por qué? Porque como ya tienen la cancha marcada, ya tienen ahí un supuesto mediador, ellos creen que pueden sentarnos ahí a jugar. No, no estamos jugando, estamos buscando y queremos soluciones concretas. Saúl, perdona que te interrumpa. Ajá. No me ha contestado qué pasó con el arzobispo Ulloa. No. El caso de Ulloa, en verdad, él ha estado allí. Ojo, él ha estado allí de forma permanente. Él, este fin de semana, o en esta ronda, yo lo vi 2 veces allí, estuvo allí, y después creo que los últimos 2 días fue que no lo vi, pero él ha estado al frente de eso, ojo. Ahí están las cámaras que pueden decirlo. Así que yo la verdad creo que la iglesia, lo reitero, en este momento, nosotros hemos tenido otra experiencia en el pasado y con el arzobispo lo hablamos cuando hablamos la primera vez. Por ejemplo, cuando estuvimos con el tema del pasaje, nosotros estábamos en la arquidiócesis y de repente un grupo de gente se fue para la presidencia y allá nos dejaron sentados en la arquidiócesis con el tema del pasaje y Mireya. Con el tema de la ley de la muerte, la ley 51 que se desgració en la Caja de Seguro Social de Martín Torrijos, ustedes recordarán que cuando después de 32 días de huelga, quienes mediaban era el comité ecuménico en ese momento, se fueron a Gamboa, abandonaron la mesa, se van a Gamboa, hacen su chanchullo y regresan. Pero creo que en esta oportunidad, en verdad, la primera vez que hablamos con Ulloa de forma directa, el arzobispo, sin que lo dijera de esa manera, pero así se dejó ver, en realidad había una autocrítica, fue lo que sentí yo en mi perspectiva del pasado, y que el papel de ellos en medio de esto, incluso lo decía en ese momento Monseñor, lo dije ese día cuando trataron de cerrar la mesa, él dijo, aunque yo salga herido y la iglesia salga herida, nosotros tenemos que hacer algo aquí y estamos proponiéndonos para mediar. Y yo creo que hasta allí se ha cumplido con sus imperfecciones, porque como toda cosa humana hay errores y hay cosas acertadas, pero yo creo que se ha cumplido. Yo creo que el traspié que se dio en realidad fue el día sábado cuando trataron de cerrar eso abruptamente. Y yo apelé a que el monseñor estuviera allí. Ahí ellos informaron, porque obviamente yo no manejo la agenda del obispo,
Ellos informaron que él estaba en una homilía, etcétera, en otras tareas. Pero yo creo que han cumplido hasta ahora realmente y no se han prestado ante las presiones que han tenido de los sectores patronales de querer meterse ahí de todas maneras en la primera fase. Ahí ha llegado mucha gente, el movimiento popular, los patronos y otros, pero como se planteó que la primera fase era con los que estaban luchando, se le ha planteado que es para la segunda fase. Saúl, una pregunta, Saúl. Con eso espero haber contestado, Castillero. Yo creo que la iglesia ha cumplido. Una pregunta, Saúl. Se ha dicho mucho en los medios que el sector privado, llámese sobre todo el tema de los medicamentos, se quieren sentar en la mesa y se ha dicho de una manera, no sé si es veraz o falsa, de que no le han permitido sentarse ustedes en la mesa. Primera pregunta. Si es cierto o falso. Segunda pregunta. Usted no ha analizado, yo lo escribí ayer, Genaro López está en un chat donde yo estoy, y él escribió algo interesante en un momento dado, y yo puse en el chat del Lisimaco, yo le puse, yo lo que entiendo por este tema del 30% de descuento es que el gobierno de Nito Cortizo lo que está buscando un enfrentamiento popular entre farmacias y la gente que está en la mesa. Han analizado esa parte porque realmente no hay algo claro en cuanto a cómo se va a distribuir. Hoy estoy entrevistando al ministro de Paco, lo estuve entrevistando hoy y él decía que las 3 fases que son las que llevan hasta el consumidor son las que tienen una data del 10% y 10%. Sin embargo, si eso es así, ¿por qué se para de la mesa de diálogo la farmacia este fin de semana diciéndose? Ahora, es la pregunta puntual. 1, ¿ustedes son los que han impedido que la empresa privada se siente con ustedes a negociar la parte médica de medicamentos? Y 2, si ustedes no han analizado que esta estrategia, porque acuérdense que el PRD viene de un movimiento dictatorial, ¿no? Que aprenden todas esas malamañas de ellos, que aprendieron, que lo que están buscando es un enfrentamiento. No, bueno, primero decirte que en la mesa única que está en Penonomé, el tema se planteó y allí el gobierno nunca dio una respuesta. De la mesa que tú estás hablando, de la mesa, creo que lo dije hace un rato, que dirige Carrizo, esa mesa no tiene nada que ver con la mesa única. ¿Sí? Entonces ahí hay una confusión, primero, que espero que con tu pregunta pueda aclarar. En la mesa de Carrizo, para ponerla y diferenciarla, ellos mantuvieron allí la medida que han tomado. ¿Cuál es el problema? El problema, a mi juicio, es que las pequeñas farmacias no están hablando con la contundencia que tienen que hablar. Estamos claros, porque a ellos quien le pone el precio de los medicamentos son las mafias que controlan. Los 5 que controlan el 70% del mercado son los que le ponen el precio a ellos. Entonces el margen de rentabilidad de ellos, que incluso con los ejercicios que ellos han dado, dejan entrever ganancias importantes, cuando el gobierno anuncia esto, las mafias le dicen, este es tu precio, aquí está. Y claro, lo que las mafias quieren es que ellos absorban, no 10%, que absorban ojalá el 30%, ¿sí? Eso es lo que le pasa a los pequeños productores, que ustedes han visto que han salido a decir claramente en cuánto le compran sus productos. Entonces, claro, estos dueños de pequeñas farmacias hablan de los distribuidores, términos generales, para no entrar en contradicción con quienes los están explotando. Entonces, actúan de forma firme contra la decisión del gobierno, pero no denuncian el problema de fondo. Entonces, eso no tiene que ver realmente con la mesa de Coclé, porque ustedes le han dado seguimiento y nosotros una y otra vez, ¿dónde está la lista de medicamentos? ¿Cómo se va a bajar esto? Etcétera. Es una decisión que el gobierno ha tomado, hasta donde yo entiendo, porque yo mismo no tengo la película clara de cómo es el asunto, más allá de las declaraciones que se han dado y revisar el decreto que ellos promulgaron, que debe absorberlo el sector, en este caso el sector privado que trae los medicamentos, ¿sí? Pero como todos sabemos, los gamonales lo que quieren es que lo absorba la pequeña empresa, porque ellos siempre se han escudado
detrás de la pequeña empresa. Pero esos pequeños empresarios no hablan claro al país diciéndole cómo es que los revientan a ellos y cómo es que los precios, no sé. Ellos, incluso el que ha salido como presidente de la Organización de Pequeñas Farmacias, entre otras cosas dice que él creó una importadora, pero cuando va a la casa comercial afuera, le dice: yo no te puedo dar medicamentos a ti porque ya yo tengo un agente exclusivo en Panamá. La exclusividad, exacto. La exclusividad, correcto. Entonces, todas esas maleanterías, ellos no las atacan con fuerza. ¿Por qué? Y este es el grave problema, a mi juicio, de lo que es, incluso se incluye clase media, pequeña, empresa, mediana, que con la aspiración de querer hacer gamonal, que nunca lo van a hacer porque los gamonales no van a permitir eso, compran el discurso ideológico de que defienden una posición ideológica aunque están siendo sometidos por el de más arriba. ¿Qué nosotros hemos dicho al respecto? Fíjense, nosotros hemos dicho incluso a los gamonales esto: hey, no se trata que no ganen, de lo que se trata es que no nos sigan robando, porque este es un robo descarado. Usted puede ver los precios de los medicamentos en Colombia, en Sudamérica, en Centroamérica, la misma casa comercial, el mismo medicamento. Oye, pero ¿cómo es que Panamá es un medicamento que cuesta $1 en algún otro país? En Panamá cuesta $57. Oye, esto hay que pararlo de una vez y por todas. ¿Cómo se para? ¿Qué es lo más importante? Fíjese, cuando nosotros tuvimos la posibilidad de ser candidato a presidente, hicimos el estudio de este problema de los medicamentos y llegamos a la conclusión: la propuesta nuestra fue concreta. Entremos en un convenio con la UNOD, que es una dependencia de Naciones Unidas, que tiene un programa no solo de compra, sino de almacenamiento, distribución y control de los medicamentos para el abastecimiento, que no va a sustituir a las entidades del Estado, sino que la va a enseñar en un periodo de 2 o 3 años para que se queden con el sistema y van al mercado internacional. Y ocurre lo siguiente. Por mencionar a alguien, Bayer está vendiendo, voy a mencionar un medicamento quizá expirado, la Mejoral. La gente recuerda la Mejoral. Dice: en Brasil la voy a vender en 1 centavo, pero en Panamá la voy a vender en $1. Tú lo llamas y le dices: mira, ¿cómo en Brasil tú vendes en 1 centavo y en Panamá tú quieres vender en $1? Tú tienes que ajustarte al mercado. Entonces eso baja drásticamente. Como dije al inicio, la práctica como criterio de la verdad. Esto se aplicó por primera vez en Guatemala. Disminuyó al 50% y más los precios de los medicamentos. Lo está utilizando México, Nicaragua y otros países para romper el monopolio y el oligopolio en los medicamentos y parar eso. Pero aún, fíjese, Costa Rica hace unos días atrás, el presidente toma unas medidas que yo no me he puesto a estudiar de fondo esas medidas de ellos, porque hay que verla al calor de su legislación, etcétera. Pero está hablando de romper los monopolios. Pero aún teniendo monopolio en Costa Rica, los medicamentos de Costa Rica son más bajos que en Panamá. A pesar de que el cambio no favorece actualmente, al día de hoy, el LIBOR del dólar en Panamá. Correcto. ¿Cómo lo explicamos? Entonces, fíjese, yo tuve la posibilidad antes, yo además, Suntra está afiliada a un sindicato internacional de 13 millones de afiliados, se llama la Internacional de la Construcción y la Madera. No tiene que ver, pero estuve en Brasil, porque yo soy presidente latinoamericano y del Caribe, de este sindicato. Yo estuve en Brasil y compro un medicamento que se llama Abami. Ese medicamento está en $36 en Panamá. Yo lo conocí en 12 la primera vez que lo compré. 36. ¿Saben cuánto lo compré en Brasil? En $10. $10. Es decir, ¿cómo yo quiero hacer una observación que lo he dicho en reiteradas ocasiones aquí y yo lo sigo sosteniendo y yo no voy a salir. Yo me manejo en negocios internacionales. Yo siempre he dicho, y lo voy a reiterar y tal vez lo vas a conocer de parte mía, es que el causante de los precios altos en Panamá de los medicamentos no es ese castigo, como han dicho varios, que viene directamente de fábrica por ser Panamá un país pequeño y por el cual hay que vender más caro. Vamos a llegar.
Yo he dicho y lo sostengo públicamente aquí que el que ha permitido que eso suceda en Panamá es el alto grado de corrupción que existe en la Caja de Seguro Social, porque tú tienes que equiparar precio de mercado cuando tú estás haciendo acto de corrupción en el Seguro Social, cuando tienes que repartir coimas por compra. Y dije un ejemplo de unas Fuerzas Armadas de América Latina que yo le distribuía mercancía, y un general me dijo a mí: señor Sosa, usted está ganando mucho dinero con nosotros. Yo le dije: usted también, porque yo cuando le vendo un precio, usted revende, esa utilidad es suya, pagando su impuesto de importación. En ese tiempo ni siquiera pagaban impuesto de importación esas Fuerzas Armadas. Usted está ganando bastante. Y después él me dice a mí: bueno, lo que pasa es que nosotros estamos pensando pedir un 20% por factura. Y yo le dije: ya yo entendía por dónde venía el camino. Gracias a Dios no pasó, porque yo no estoy metido en acto de corrupción, gracias a Dios. Y viene y yo le digo: bueno, general, dígame a quién le hago el cheque de ese 20%. Porque yo no le voy a decirle a él: te voy a dar en efectivo. Yo te voy a hacer un cheque a la institución, si es para la institución. Él me dice: le voy a avisar. Eso precisamente es lo que ha llevado que cuando tú tienes, voy a poner un precio solamente como educativo. Si tú le vendes un producto a la Caja del Seguro Social a $10, donde hay una rentabilidad para la farmacéutica o la que le vende al Seguro Social, ya con esos $10, tú hoy, evidentemente, como ellos compran a granel, tú le das a las farmacias privadas, pequeñas, medianas, a 15, porque tú tienes que mantener un equilibrio de precio-mercado. 2. Pero como va subiendo el escalafón de dinero hacia el Seguro Social, lo que está pagando caro, que estas empresas comienzan a moverse con estos actos de corrupción dentro de la institución, claro, al yo subirle a $25 al seguro, porque no va a salir de mi bolsillo la coima va a salir del Seguro Social. Así como yo decidí en un momento de decir: bueno, si esto llega a pasar, gracias a Dios no pasó, que ese 20% sale de las Fuerzas Armadas de ese país, no sale de mi bolsillo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Suben eso para que salga directamente del seguro, por eso que la están sangrando y por eso que no aguanta esa bolsa la plata que están robando. Entonces, si yo le sigo vendiendo a la farmacia privada mediana a $15, por lógica, el seguro tiene que pitar si le estoy vendiendo en 25, en $30. Tiene que pitar. Pero, ¿qué pasa? Para poder hacer el movimiento bien, entonces yo digo: bueno, ahora las farmacias privadas lo van a vender. Si se la vendo en 25 el seguro, o sea, que la voy a vender en 10, se la vendo en 35. Y ahí es donde viene el encarecimiento de los productos en Panamá. La pregunta que ya, ¿usted han analizado eso? ¿Usted tiene información de ese tipo de cosas? Yo lo veo por comercio o como empresario, lo veo que así funciona. Aquí no hay otra manera de que haya subido los precios en Panamá, sino a través de ese método. Yo no le encuentro otro método, porque si tú me vas a castigar como mercado internacional, porque yo soy pequeño, siempre hay una variante 5 o 10% más, pero no 500 ni 1000% sobre el valor del precio de mercado. Eso quería... Fíjate, nosotros en números gruesos hicimos lo siguiente, creo que ustedes pudieron haberlo visto. Estas 5 casas comerciales, que son las que importan los medicamentos, hacen una importación de 350 millones. Y la declaración en los cálculos son por 850, 500 millones de más. Eso es lo que está ocurriendo en Panamá, en términos generales. Entonces, cuando usted ve eso, usted está viendo que ahí hay un porcentaje importante de este tema. Ahora, ¿qué pasa con la corrupción? La corrupción tiene 2 mecanismos en Panamá. Y en la Caja de Seguro Social, un ejemplo que se puede utilizar con nitidez. La corrupción, la que está esa, la plata en efectivo, ¿no? Y esto usted lo puede estudiar y lo invito a estudiarlo, ¿eh? Usted busque el contrato de concesión que se dieron de los corredores norte y sur en el periodo de Pérez Valladares. Busque las privatizaciones que se dieron. Busque lo que usted quiera, contrato minero que fue declarado inconstitucional y hasta hoy no hay contrato, pero se sigue saqueando los recursos del Estado. Y busque el que usted quiera de estos contratos de concesión y usted va a ver allí la corrupción legalizada en este país. Así ocurre en la Caja de Seguridad. Una parte de la corrupción es legal, desgraciadamente. Y otra es la que se maneja en efectivo debajo de la mesa, digámoslo así. Saúl. En el caso de la Caja de Seguro Social, solo para terminar el tema ese, fíjese, en el estudio que yo planteé, realizamos para el tema de medicamentos, uno de los señalamientos que al reunirnos con UNOPS para hacer nuestra propuesta decía, ¿cuál es uno de los graves problemas que tiene la Caja? Que entra al mercado con un precio
un precio que ya tiene un margen de ganancia. Entonces, claro, está la situación de que estas casas farmacéuticas ya allí solo con el precio de referencia, como es que le llaman, ya van montadas. Y después de ahí otra cosa. Y después viene el tema que si tú licitas 100 medicamentos y te están impugnando uno, paran toda la licitación, lo cual te obliga a comprar en el mercado a precio de mercado al de tal, porque se paró toda la distribución del resto de los medicamentos. Pero súmale a eso que se compran medicamentos, por ejemplo, que llegan al país con 2 o 3 meses para que se venzan. Ustedes han visto los reportajes de lotes de medicamentos vencidos en las bodegas de la Caja de Seguro Social. Todo eso es corrupción y todo eso es saqueo de los recursos. Entonces sí hemos estudiado esto bastante concretamente, cómo se dan estos problemas. Oye, vamos a dar la oportunidad a Mélito, que no ha hablado. Sí. Una pregunta, a mí me gusta cuando hay invitados escuchar atentamente, y el viernes aquí señalábamos que este gobierno realmente no tiene la intención de resolver ningún problema, sino crear nuevos problemas para defender los intereses de las mafias y los gamonales de este país. Lo habíamos dicho en esos términos, y habíamos dicho que esa mesita lo que estaba provocando era lo que hoy está ocurriendo, y amanecemos en Panamá con, según lo que he escuchado, 400 farmacias de pequeños empresarios cerradas. Y yo decía, esa mesita lo que está creando es un problema mayor que atenta y afecta al pueblo panameño, porque se ven el pueblo panameño son los pequeños empresarios que generan el empleo, y eso es lo que está ocurriendo. La pregunta es que yo ahora me entero, el responsable entonces de esa mesita y de que hoy amanezcan 400 farmacias cerradas, que eso impacta al pueblo panameño que va a buscar su medicamento y no va a encontrarlo, porque va a ver qué va a pasar. El responsable de esto es el señor Gabriel Carrizo. Sí, bueno, yo creo que eso todo el país lo sabe. Esa mesa la instauró Cortizo y puso a Carrizo al frente de eso, de los medicamentos. Recuerden que de ahí sale Medisol, recuerden que de ahí sale este tema en concreto, porque eso no se quiso discutir en la mesa única de Penonomé a fondo. Y como no se quiso discutir, ellos decían que tenían una mesa, que ellos tenían que reconocer el trabajo de su mesa. Bueno, entonces ustedes tienen su mesa. Una de las cosas que nosotros hemos dejado claro es que nosotros no le estamos disputando al gobierno a nadie. Al gobierno, a Cortizo y su gobierno le falta más o menos unos 20 meses para regresar para sus casas cada uno de ellos. Entonces ellos son los que tienen que administrar el gobierno. Cada medida que hemos tomado en la mesa, y el acta 1 así lo dice, quien tiene que ejecutarla es el gobierno. Pero nosotros, quienes estamos sentados ahí a nombre del Movimiento Popular, no tenemos ni cómo hacer un decreto ejecutivo, ni cómo hacer una ley, etcétera, y no nos toca ejecutar eso, le toca a ellos, así que ellos son los que toman las decisiones. Hemos develado, por ejemplo, el hecho, hasta hoy usted no puede, el Ejecutivo no ha informado en dónde usted va, a qué supermercado, usted va y encuentra los 72 productos que están en la lista que enlistamos. Entonces tú dices, bueno, es responsabilidad de ellos. Entonces lo del medicamento es responsabilidad de las decisiones que tomaron en la mesa de Carrizo, porque eso no tiene que ver en realidad con la mesa única de Penonomé. Es un elemento importante. Ahora, este gobierno, ojo, yo en esto voy a ser reiterativo, este gobierno es tan responsable de lo que está ocurriendo como los otros 6 que se fueron. Esta es la acumulación de un problema que consecutivamente se ha venido implementando. Es como cuando usted sube una escalera, un peldaño lo lleva al otro, o viceversa si la va bajando. Eso se ha ido construyendo de esta manera para que se reviente, digamos ahora. Esto es ciencias sociales. Ese acumulado llega a un momento que estalla, pero es el acumulado del todo y no del momento en que estalló. Nunca se sabe cuál es el detonante de una crisis de esta naturaleza, pero esa crisis llega porque en verdad tú estás arrinconando a la gente para su subsistencia. Todos los seres vivos tienen en sí algo que se llama el instinto de sobrevivencia. Y cuando tú le estás negando al único ser que razona de la naturaleza, es decir, al hombre y la mujer, la posibilidad de su reproducción, de su vida, entonces eso trae como consecuencia lo que estamos viviendo, ¿no? Así que es lo que yo diría en torno a lo que tú manifiestas. Bueno, pero ahora, Saúl, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes con respecto a la mesa
¿Tú piensas que van a llegar de verdad a acuerdos o tú piensas que lo que están es mareando y dándole vuelta? Y en la primera fase de discusión, que discutimos los primeros 4 puntos, allí hubieron, por lo menos se logró sacar cosas concretas en lo inmediato. Una vez se empezó a levantar las acciones, nosotros entendemos que el gobierno empezó a hacer eso que ustedes están planteando, a marear la mesa, a llegar tarde, a buscar excusas, a no dar respuesta. Dejarlos plantados. Correcto, un día que se fueron 6 horas y regresaron cuando le dieron el arroz con tuna. Eso fue algo, ya ustedes saben, se sintieron tan ofendidos que se fueron 6 horas de la mesa. Arroz con tuna. Lo que crecimos en pobreza, con asalariados, no solo nos tocó comer arroz con tuna, incluso arroz pelado, como decimos en Colón, y el pueblo conoce eso perfectamente. Así que ahora estamos en una fase en la que no hay la presión suficiente para que ellos den respuestas concretas. Discutimos el tema de la energía el día sábado, domingo. Y ellos dicen, no, ya nosotros tenemos una tarifa y esto es lo que es. Bueno, si eso es lo que es, no podemos hacer menos que decirle a ustedes que el pueblo está exigiendo bajar la tarifa sin subsidio a las ganancias estratosféricas esas. Pero ellos se mantuvieron en esa situación. Entramos en corrupción, que es lo que debemos empezar a ver el miércoles que regresamos a las 6 de la tarde. Y está pendiente el tema de la caja del Seguro Social, que es lo que se está pidiendo un diálogo y hasta en eso se está en tosudez por parte de quienes están allí. Así que en verdad las perspectivas en estos momentos son muy pocas. En las últimas declaraciones que yo di saliendo el domingo de Penonomé, decía que el pueblo tiene que tomar nota y este problema para dirimirlo hay que regresar a las calles, pues, porque si no se quiere escuchar de otra manera hay que regresar a las calles. De hecho, el miércoles pasado se dio una acción nacional y ya ustedes vieron toda la matriz informativa, mediática en contra, pero si no se regresa a la calle, simplemente la perspectiva de esto es que ya no se va a dar ninguna otra respuesta concreta. Con el tema de corrupción hicimos 3 propuestas de fondo, que creo que es lo más importante. La primera de ellas, crear una comisión de la verdad, como ocurrió en el pasado con los asesinatos de estos militares de América Latina y Caribe, que son las comisiones de la verdad las que reabrieron expedientes, etcétera. Porque aquí en Panamá, desgraciadamente, la corrupción no abarca a uno de los órganos del Estado, abarca toda la institucionalidad. Los 3 órganos del Estado más todo lo demás de lo que depende de la institucionalidad del país. Entonces, una comisión de la verdad que pueda estudiar y auditar cada caso de esto que le llaman de alto perfil, que como ustedes saben son innumerables los actos de corrupción en este país, y que pueda sacar a la luz estos temas que ya, como yo he acuñado de forma atrevida, porque no es un concepto jurídico, pero sí es un concepto, no en esta materia, pero sí en otra. Yo he hablado del blanqueo de los expedientes o el blanqueo judicial, que es igual al blanqueo de capitales, activos provenientes del narcotráfico, tráfico humano, en fin, de la delincuencia organizada. Y lo que ocurre en Panamá es precisamente eso. Los que son abogados saben que hay un principio fundamental que usted no puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, pero si usted compra el fallo, como que hay fallo. No sé si me estoy explicando. Igual los militares en la época de los asesinatos, desaparición, violación de derechos humanos, sus juzgados los liberaron, hicieron leyes, por ejemplo, que no se les tocara. Pero una vez se instalaron las comisiones de la verdad, trajeron a flote el problema. Los crímenes de lesa humanidad no son prescriptibles ante el derecho internacional y muchos de estos han sido juzgados incluso ya en etapa de edad avanzada. Más recientemente, quizás hace 3 semanas, en Argentina condenaron a 2, etcétera. Algo parecido es la Comisión de la Verdad que estamos planteando, con una comisión que audite todos estos casos. Y luego la tercera propuesta, una propuesta que hemos hecho para ver si podemos fundar un nuevo Estado, y es la necesidad de la constituyente originaria para una nueva institucionalidad.
una nueva democracia como nosotros la entendemos, porque precisamente al entender que la corrupción también es legal, tú tienes que barrer obviamente lo que está creado para la corrupción y generar nuevas normas que permitan desde lo constitucional mantener un equilibrio de desarrollo nacional, desarrollo económico en equilibrio con el ambiente, pero que haya desarrollo humano. Yo creo que eso es lo tangible en estos momentos y lo que la etapa de la humanidad estamos viviendo es lo que podemos tratar de mejorar en las condiciones en las que nos encontramos. Bueno, lamentablemente, Gilberto, el tiempo se nos fue. Ahora viene el programa de Miguel Antonio Bernal, así que nosotros le agradecemos muchísimo a Saúl haber estado aquí compartiendo con Trocha Abierta. Estamos en las redes sociales, a las 4 de la tarde estamos por televisión e internet, etvpanamá.com. Y nos veremos mañana, Saúl. Espero que no sea la primera ni la última, ¿no? Gracias por la oportunidad, un saludo a todos y esto da para más. Obviamente el tiempo es el peor enemigo para tratar todos estos temas, pero creo que debemos abrir el debate, que otra de las cosas que está negada en Panamá es el debate de las ideas y abrir todos los medios a la discusión, que el pueblo pueda estar mejor informado. Saludos. Así mismo. Bueno, nos veremos mañana si la voluntad de Dios así lo quiere. Estuvimos en compañía de Gilberto Cruz, Agustín Sosa, que después me echa el cuento de ese 20% aquí se lo diste. Y a Mélito González, licenciado Mélito González, este servidor Alfonso Castillero Ortiz. Nos veremos entonces. Gracias, Saúl. Gracias por la oportunidad. Hasta mañana, si Dios lo permite. Bueno, saludos.